a nuestro amigo a Emilio Ordóñez desde Rosario, porque Rosario siempre estuvo cerca, para charlar sobre la actualidad internacional. Bienvenido, Emilio, a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tengo problemas para sintonizarte, como que la conexión no anda bien. Bueno, pero ¿me llegás a escuchar por lo menos? No, casi nada, está cortado, se ve muy se escucha y se ve cortado. Bueno, ya se va a ir acomodando seguramente la señal. Emilio, contanos, ¿qué pasa? Porque la frágil tregua que teníamos en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, se acabó casi desde anteayer, con la entrada de la Armada norteamericana a navegar por el Estrecho de Hormuz y la retaliación iraní. ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué progresión podría tener en los próximos días? Bueno, si vos me escuchás bien, yo interpreté la pregunta, pero Dale. respondo lo que escuché. La gran pregunta es si todavía existe una tregua, ¿no? La gran pregunta es si todavía estamos en este limbo desde hace varias semanas, en esta especie de alto el fuego frágil entre Estados Unidos, Israel e Irán. La sensación que hay es que la tregua se puede cortar en cualquier momento, ¿no? Los ataques iraníes a Emiratos Árabes Unidos, los ataques a navíos norteamericanos por parte de Irán, darían cuenta en un escenario clásico de que estamos en una nueva etapa de la guerra. Pero pasan cosas. Se nos cae un poquitito, estábamos hablando con Emilio Ordóñez, vamos a ver si podemos reordenar la comunicación. Emilio nos estaba contando de esta situación de si se terminó o no la tregua, digo, porque hay una tregua formal que venían negociando diplomáticos. En este momento la declaración última que estoy leyendo es: el alto al fuego no terminó, pero Estados Unidos acusó a Irán de extorsión y sigue la tensión. Como ya sabemos, Washington denuncia ataques iraníes en Hormuz, pero afirma que aún no se alcanzó el nivel necesario para reanudar el conflicto abierto. Les recordamos que ayer una declaración del presidente. ¿Querés, si me estás escuchando por ahí, cómo estás? ¿Querés que retomemos a partir de lo que venías diciendo si hay tregua o no hay tregua? Sí, dale, si me escuchás vos bien a mí, sí. Sí. Bueno, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, las declaraciones de Donald Trump en términos de que la guerra estaría terminada, pero esto tiene un recoveco legal. Recientemente se cumplieron 60 días de este conflicto bélico, que es el límite legal que tiene Donald Trump para establecer, para llevar adelante un ataque como el que llevó adelante en estos días. Después de los 60 días debería pedirle permiso al Congreso. Esta declaración evitaría, en teoría, tener que llegar a esa instancia, lo cual le daría manos libres para, eventualmente, si Irán llegara, de que Estados Unidos responde a un ataque. Perdón, se escucha muy cortado. Le voy a pedir, Emilio, se escucha muy cortado. Le voy a pedir a la producción que te llame por llamada telefónica, por WhatsApp, y retomamos. Y retomamos de manera telefónica, si te parece. Ahora le pido a los chicos que te llamen y seguimos conversando con esto. Yo, mientras le telefónica, está con nosotros nuevamente Emilio Ordóñez. ¿Estás ahí, querido? Estamos acá, ¿cómo está, Lisandro? ¿Todo bien? Bien, ahora le vamos a buscar una fotito al amigo para que esté en la pantalla de Punto Uno Salta. Nos estabas contando de la limitación de los 60 días que tiene Donald Trump, que ya se están por vencer, porque él nunca declaró la guerra a Irán. Declaró una operación especial denominada Furia Épica, pero se le acabó el tiempo legal. Exactamente, estamos a 2 o 3 días que se le haya acabado el tiempo legal, por lo tanto, lo que hace es una especie de triquiñuela legal. ¿Qué hace? Le dice al Congreso que la guerra está terminada porque desde la tregua firmada hace tres semanas atrás hay un alto el fuego efectivo, por tanto,
no hay más guerra. Por tanto, esto le permitiría no tener que pedirle permiso al Congreso si eventualmente la guerra se extiende. Claro, perdón, discúlpame, el argumento es como una tregua, ¿puedo arrancar de nuevo? ¡Qué bananero! No, claro, no. ¡Qué ladrón de gallina! No hay guerra en este momento. El argumento de Trump es no hay guerra en este momento porque no se están disparando, porque hay un alto el fuego. Pero ¿qué hace esto? Esto le permite a Estados Unidos tener manos libres a la hora de extender a voluntad el escenario bélico en el caso que ocurran situaciones como las que han ocurrido en las últimas horas. Por esto Donald Trump ha anunciado que la guerra con Irán podría prolongarse hasta 3 semanas más allá inclusive del plazo legal que en este momento para Trump no estaría incumpliendo. El objetivo es deshacerse del Congreso como contralor de las operaciones bélicas, Lisandro. Y en este punto hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero y principal, el inicio de la operación Proyecto Libertad el día de ayer por parte de Estados Unidos, que implicaría la escolta militar de aquellos buques que quieran atravesar el estrecho de Hormuz. Esto ha chocado contra la negativa terminante de Irán, que amenazó con atacar a todo navío que ingrese precisamente al estrecho o a sus espacios circundantes. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿hay tregua? ¿No hay tregua? ¿Hay un alto el fuego? Todo depende de la narrativa en la cual uno se apoye, si son los argumentos iraníes, en términos que ya el propio bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Hormuz es un acto de guerra, o que Estados Unidos que Irán atacó a posiciones en Emiratos Árabes Unidos y eso implica una violación efectiva de la tregua. Hoy por hoy, a mí me parece que la tregua se corta con un alfiler, y acá hay otros factores en danza, que es que al interior de Estados Unidos no hay una voluntad para extender esta guerra mucho más. La opinión social es muy desfavorable a la misma, y hay un creciente consenso de que Estados Unidos, si bien militarmente puede haber ganado la guerra, en términos estratégicos ha quedado en una posición muy desfavorecida, amén de las consecuencias económicas que está teniendo. Pero hoy por hoy la tregua continúa, pero continúa en puntas de pie, Lisandro. Te hago una pregunta alrededor de esto, digo, que tal vez es más es de un detalle geopolítico, no sé si está para un magazine, pero Irán atacó muchos países del Golfo Pérsico que tenían intereses comunes o bases norteamericanas. En esta primera retaliación solo ataca a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué solo a los Emiratos Árabes Unidos? Cambió la estrategia porque era uno de los principales vectores, hacer daño y presionar a los otros países circundantes. Ahora se queda solo, en principio, con los Emiratos Árabes Unidos. Me parece que hay dos factores en este punto, Lisandro. El primero es que, si bien Irán anunció que en este periodo de alto el fuego había reconstruido su sistema de drones, o había repuesto sus existencias de drones y misiles de mediano alcance, esto tomado con pinzas también, porque acá hay mucha guerra de propaganda detrás. Lo cierto es que una de las causas que solamente elija atacar determinados puntos tiene que ver con la necesidad de ir gestionando el armamento que tiene. O sea, hay una cuestión de stock de armamento disponible para Irán en este momento. Entonces, en lugar de realizar ataques masivos como ocurrió al principio de la guerra, ahora podría estar eligiendo blancos específicos en función de sus propias existencias de armamento. Por el otro lado, también hay que entender que Emiratos Árabes Unidos es un territorio que, además de tener presencia militar desde Estados Unidos con una de sus bases, también es la sede de muchas startups tecnológicas, es un hub económico
sumamente importante y es un hub de turismo sumamente importante que ahora, como está ocurriendo en muchos otros países de esta región, midiendo su propia coyuntura, hoy Emiratos Árabes se encuentra ante un escenario para el cual no estaba preparado. Está en un entorno de seguridad absolutamente volátil que atentaría contra esta posición privilegiada que tiene Emiratos Árabes Unidos en el Golfo como un paradigma de desarrollo económico y de permisibilidad económica. Le pega un símbolo. Ya me parece que lo que está haciendo sería un símbolo, tal cual. Estamos atacando a uno de los principales ejes de la economía de Medio Oriente y que con consideraciones tecnológicas y económicas de todo tipo, de forma tal de decir que nadie está seguro, ni siquiera los Emiratos Árabes Unidos, ni con bases militares, pero sobre todo, de alguna manera, reduciendo el estatus de sitio seguro que solía ostentar los Emiratos Árabes Unidos para las inversiones económicas. En un contexto de seguridad tan volátil, esas inversiones pueden estar recibiendo segundas intenciones. Tengo una pregunta alrededor de esto. Yo sé que me vas a decir, no hago futurología, pero compramos más petróleo, agarro bidones y lleno 40 litros de súper, compro acciones de petroleras, o ¿qué crees que va a pasar? ¿Empeora o mejora esto? No hago futurología. Okay. pero no, en realidad me parece, más allá de la chanza, Lisandro, yo creo que en algún punto el precio del petróleo va a ser uno de los principales indicadores de hasta dónde están dispuestos a llegar los actores en la guerra para continuarla, ¿no? Irán está apostando justamente a un aumento de los precios para socavar las posiciones económicas de Estados Unidos, porque sabe que militarmente no las puede ganar, y esta es una de las armas de corte asimétrico con los cuales cuenta Irán para desgastar estas posiciones. Si vos me preguntás un consejo así de inversor, yo de caradura te diría anda al oro. Directamente. Okay, bien. No vayas al petróleo. Está bien. Porque en algún momento, porque es insostenible para la economía mundial, salvo para un puñado de actores que producen petróleo. Rusia, por ejemplo, pienso en Rusia, pero también pienso en Arabia Saudita, pienso en la propia Venezuela, que es mirada cada vez con más interés por Washington como una especie de sucedáneo para obtener petróleo sin tener que recalar en el estrecho de Hormuz, o por lo menos para tener un petróleo más accesible. Me da la sensación que nadie piensa en precios de 145, 150 dólares el barril, que la economía mundial sea sostenible. En algún momento va a haber una baja del petróleo en función de algún tipo de acuerdo que haya en Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán, que hoy no se prefigura. Pero si vos me preguntás, la posición más segura no me parece que sea el petróleo, sino me parece que es el oro, que es a donde vamos todos. Era un pie más que todo. Alrededor de este tema, quería decirte, porque otra de las cuestiones que se viene viendo y me parece importante notar de la conflictividad geopolítica y potencialmente militar y defensa es el rearme que están llevando adelante Metz en Alemania y Sanae Takahashi en Japón. Dos pesos pesados del mundo y dos pesos pesados bélicos en el pasado, que empiezan a rearmarse y a reorganizarse, incluso desarmando restricciones constitucionales y legales que tenían desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tal cual. Y esto marca un poco el signo de los tiempos, cómo van cambiando algunos basamentos del orden internacional de posguerra, que se van deshilachando a medida que el entorno de seguridad internacional también se va modificando. Esto tiene que ver no solo con la guerra, esto tiene que ver con movimientos de mucho mayor alcance
que hablan un poco de la transformación del orden internacional. En particular, por dos o tres cuestiones que preceden a Trump, pero que Trump acelera. En primer lugar, lo que tiene que ver primero con la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania lo que ha hecho en Alemania es cambiar un poco este paradigma de no incurrir en alimentar la política de una política militarista, no solo por la historia que tiene Alemania, sino también por la especie de tabú político y social que había en torno a el desarrollo de armamento o el desarrollo de unas fuerzas armadas consolidadas. Recordemos al respecto, Lisandro, que uno de los grandes debates al principio de la guerra de Ucrania era si Alemania podía vender directamente armamento, tanques a Ucrania, arriesgando incurrir en las iras de Moscú. Bueno, este es un tabú que ya está largamente pasado. Alemania es, lo fue junto con Estados Unidos, el principal soporte militar y económico de Ucrania en esta etapa. Pero claramente Alemania tiene dos elementos, dos puntos clave que uno puede evaluar a la hora de este nuevo tiempo, ¿no? Este nuevo tiempo de una Alemania que se piensa a sí misma con un ejército activo. El primero es el anuncio del ex canciller Olaf Scholz de ayudar precisamente, de activar estas ayudas militares a Ucrania, y después el actual canciller Friedrich Merz, el anuncio de que el techo del endeudamiento para el presupuesto alemán no estaba ahí, en esa traba del endeudamiento no estaban incluidos los gastos de defensa. Si le sumamos a eso el reclutamiento voluntario y el objetivo de llegar a 260.000 efectivos para el 2030, amén de la reconversión industrial hacia la industria de defensa, valga la redundancia, hablamos de que Alemania inclusive doctrinariamente está mutando, no hacia una potencia bélica ofensiva en el sentido que lo podíamos pensar hace algunos años, sino en una potencia militar con capacidades potencialmente ofensivas e integradas, de forma tal de responder a los principales eventos de seguridad. Esto es la guerra entre Rusia y Ucrania y la posible retirada de Estados Unidos del entorno militar europeo. En Japón pasa lo mismo con el aditamento, con la adenda de que la Constitución de Japón impide el desarrollo de fuerzas ofensivas, pero recientemente Japón anunció una inversión ultramillonaria, alrededor de 320.000 millones de dólares en su sistema de defensa, y ha liberado a las empresas armamentísticas en relación al comercio de armas letales al exterior. Se han firmado acuerdos militares en ese sentido con Australia, están en curso uno con Filipinas. O sea, con el cambio del entorno de seguridad de Japón y Alemania, también hay cambios en la doctrina militar de estos países, y bueno, esto hace parte de toda la convulsión mundial que estamos viendo y del cual la guerra en Ucrania y la guerra en el Golfo son los principales exponentes. Emilio Ordóñez, recorriendo qué está pasando en Medio Oriente, qué pasa con la geopolítica y el rearme en la mañana de Punto Uno. Te agradecemos, nos quedó afuera, pero nos quedamos lo que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero si querés lo debatimos y lo charlamos y lo contamos la próxima, ¿te parece? Me parece excelente, Lisandro. Muchísimas gracias una vez más por la comunicación. Perdón por en lo que a mí me cabe por las dificultades técnicas. Puede pasar. Pero bueno, lo logramos, superamos un entorno comunicativo dificultoso. Así que te mando un abrazo y, por supuesto, un abrazo a toda la audiencia. Nos estaremos viendo la próxima. Nos vemos la próxima.